En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional, estamos contentos, estamos en Adviento, estamos en espera y hoy queremos decirle que el Señor sigue tocando nuestras puertas, que ese Padre de lo alto que nos ha enviado a su unigénito para regalarnos el Espíritu Santo que realmente nos lleva, nos conduce hacia la plenitud, ese Padre hoy vuelve a recordarnos que Él quiere llamarnos, que Él nos llama, que Él nos elige, que Él nos bendice y que Él nos espera. Invoquemos la santa presencia del Espíritu del Señor con nuestro hermano Enrique Félix. Gracias, hermano Luis. Feliz inicio de semana para todos. Aquí en Abba Padre y en el mundo que nos ve y que nos escucha. Invitamos al Espíritu Santo de Dios ahora para que venga a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros ambientes, en nuestra realidad. Así que decimos: ven, Espíritu Santo, derrámate, Espíritu de Dios, ahora. Nos aferramos a tu santa palabra que dice en 1 de Juan 4:4, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que en este momento te invitamos, Espíritu de Dios, porque te reconocemos como el poderoso, como el que todo lo puede, como el invencible, como el que viene a socorrernos, a librar a tu pueblo de la desgracia. Ven, Espíritu de Dios, como en el principio, a tomar el control de la situación. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, y llévate este miedo, llévate este pánico. Ven, Espíritu Santo, y glorifícate. Glorifícate sobre esta pandemia. Ven, Espíritu Santo, a sanar a los enfermos. Ven, Espíritu de Dios, a llenar con tu presencia, a infundir tu paz, a llenarnos con tu amor, con tu poder. Ven, Espíritu Santo, abrázanos, haznos sentir, haznos saber que no estamos desamparados. Ven, Espíritu de Dios, y derrama tu poder, derrama tu gloria,
Ven Espíritu de Dios y ayuda a esta humanidad cansada. Ayúdanos a vencer. Ven Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 Santo Espíritu. Y llenos de tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, lleno de tu amor, de tu paz, Espíritu del Padre, derrama tu luz sobre las naciones. Y en este momento, especialmente sobre el hermano Luis Espinal, que viene ahora con la reflexión del Santo Evangelio. Mis hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos del 18 al 22. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Aquí tenemos que remontarnos a las constantes visitas que nos hace el Señor a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces permitimos que el Espíritu Santo visite nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos hacen el llamado a una conversión verdadera, ya sea a través de un grupo de oración, a través de una homilía dentro de una Eucaristía que estemos participando, en un retiro, en una prédica, en una asamblea, en una formación que estemos tomando? ¿Cuántas veces nosotros somos llamados para convertirnos en pescadores de hombres, para convertirnos en evangelizadores, para convertirnos en misioneros, para convertirnos simplemente en servidores? Servidores que son tan necesarios en estos tiempos. Todos los servidores, todos los miembros que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, debemos de salir a evangelizar, debemos de unificarnos en estos tiempos donde las dificultades en las familias se acrecientan, las crisis emocionales están por donde quieras, las situaciones de dificultades económicas también predominan en estos tiempos producto de la pandemia. Las personas que están desoladas, desconsoladas, porque han perdido familiares y están en un duelo que todavía no acaban de salir del duelo. Hoy día el Señor vuelve a tocar a nuestros corazones y nos dice: sígueme. Seguir a Cristo es seguir a Dios. Seguir al Hijo de María es seguir al Mesías. Seguir a nuestro Señor Jesucristo es ser hijos en el Hijo de la filiación divina. Es tener la gracia
del bautismo. Es continuar creciendo en la vida en el Espíritu. Es caminar por la gracia que María comienza con ese sí maravilloso en la Anunciación. Hoy, día de San Andrés, gran apóstol de Cristo Jesús, que también junto a su hermano Pedro lo abandonó todo para seguir al Señor. Nosotros queremos decirle a todos los que nos escuchan, a todos los que nos observan, que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Alguien que realmente estuvo atento siempre a las llamadas del Señor son los que hoy nosotros conocemos como santos y santas. Verdaderamente estuvieron atentos a la llamada. Y no solo estuvieron atentos a la llamada, lo dejaron todo para consagrarse en el Señor. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 30 de noviembre, la Iglesia celebra el día de San Andrés Apóstol. San Andrés, hermanos y hermanas, hoy es la fiesta de San Andrés. Andrés tuvo el honor de ser el primer discípulo apóstol del Señor. Estuvo allí cuando Jesús, después del desierto, aquellos 40 días de ayuno y oración, fue a bautizarse con Juan Bautista y escuchó que Juan Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Esas palabras, imagino, que ardían en el corazón de Andrés, quien decidió ir detrás de Jesús. Lo primero que debemos saber es que siempre debemos estar tras las huellas de Jesús. Le dijo junto con Juan, incluso le dijo: «Maestro, ¿dónde vives?». La respuesta de Jesús fue maravillosa: «Vengan y verán». Y siguió a Jesús. Andrés tiene la peculiaridad, Andrés inclusive significa varonil, tiene la peculiaridad de esos amigos que cuando encuentran algo bueno, pues quieren que sus amigos también lo conozcan, porque enseguida fue donde Pedro y le dijo a Simón: «Hemos encontrado aquel de quien hablan las Santas Escrituras», y fueron donde Jesús. Al inicio Andrés no estaba totalmente integrado al ministerio de Jesús, puesto a que se ve que él escuchaba las prédicas de Jesús y se iba. Y fue en aquel momento cuando él junto con su hermano Simón están pescando y Jesús les dice: «¿Qué hacen ustedes? Lancen las redes». Ya usted recordará, ¿verdad?, ese pasaje bíblico. Pero cuando Jesús dice: «Vengan, que a partir de ahora van a ser pescadores de hombres», ellos dejaron negocio, familia, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Lo primero que debemos tú y yo saber es que debemos dejarlo todo para seguir al Señor. Él tiene que ser el número uno en nuestra mente y en nuestro corazón. Andrés estuvo presente inclusive en los mayores milagros del Señor. Andrés fue el que llevó a aquel hombre que tenía los 5 panes y los 2 peces en la multiplicación milagrosa. Hermanos y hermanas, también estuvo el día de Pentecostés. Es hermoso. Lo vemos en la imagen en una cruz, porque antiguas tradiciones cuentan que fue crucificado. Hoy es un día para que nosotros nos preguntemos: ¿estoy siguiendo al Señor? ¿Estoy yo entendiendo que Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo? ¿Estoy yo entendiendo que mis amigos, debo traerlos a los pies del Señor? Pero sobre todo, he entendido que debo estar tras las huellas de Jesús. Hermanos y hermanas, si quieres escuchar más sobre la historia de San Andrés, te invito a buscarla en mi canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas, y también te invito a que me sigas en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. El hermano René García, en este segmento tan especial, sanando las heridas. ¿Cómo es especial
es el tiempo en que nosotros ya comenzamos a vivir, el tiempo de la espera. Y ese tiempo de espera debe de recibirse con alegría, pero también con reconciliación. Adelante, René. Gracias, Abba Padre. Bendiciones para ustedes, hombres y mujeres, familias de Dios, de buena voluntad. Quiero compartirte una reflexión sobre cómo sanar esas heridas del alma, mis emociones, y por qué sanarla. Motivarte a sanar, motivarte a abrirte a un cómo, a disponerte para que Dios sane tu mente y sane tu corazón. Hemos estado hablando en otros episodios sobre esas heridas, que son básicamente 5. Se desprenden otras, como son la herida del abandono, del rechazo, de la humillación, de la injusticia, de la traición. Esas diferentes heridas que tenemos, pero Dios tiene palabras para ti y quiere sanarte porque tú le importas. Si vemos en el libro de Isaías 49, el Señor nos dice así. Isaías capítulo 49 nos dice del versículo 15 en adelante: ¿Puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabado en la palma de mis manos y nunca dejé de pensar en tus murallas. Ya llegan tus reconstructores, mientras que tus demoledores y los que te arruinaron se van. Levanta tus ojos y mira a tu alrededor. Palabra de Dios. Vemos cómo el Señor te recuerda que te tiene grabado en sus manos y que llegan tus reconstructores. El Espíritu Santo te quiere reconstruir porque tus demoledores y los que te arruinaron se van. Muchas veces esos demoledores y esos que nos arruinaron son personas, grupos, situaciones que me han herido el alma y el corazón, heridas emocionales, y esos demoledores que me destruyen son esas heridas que yo llevo en la mente y en el corazón, las cuales me hacen vivir tristeza sin causa aparente, rechazo, baja autoestima, sentimientos obsesivos de culpa, amargura, ira injustificada, inconformismo ante todo, temor obsesivo. Dios viene a sanarte. Dios quiere que tú te abras, que dispongas el corazón para Él tocarte, para tocarte a ti, para tocar tu familia, para que tú puedas ser renovado y transformado como un hijo, una hija, como una familia de Dios. Para eso nuestra voluntad, cuando estamos heridos, nuestra voluntad se hiere. Hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos. Esa voluntad debemos rendirla a la acción del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos quebrante, nos sane, nos restaure. Debemos vaciar ese dolor. Ese dolor, aceptar que tenemos un dolor y vaciarnos frente a Dios, vaciarnos frente a su presencia para llenarnos de su voluntad, que siempre es perfecta, que siempre es admirable, que siempre es loable. La palabra de Dios en la carta a los Efesios nos invita, Efesios 4, nos dice 22 al 24, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu nuestra mente, de su mente. Vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Para eso nuestra voluntad herida con ese dolor, con ese reclamo, debemos de renunciar, como nos dice la palabra, despojarnos, o sea, deshacernos de ese dolor y presentárselo a Dios. Lo que no podemos hacer, ponerlo en su presencia, ese hombre viejo, amargado, resentido, que fue herido cuando niño, cuando adulto, o en este instante de tu vida o en el pasado. Quitarnos, como dice la carta a los Efesios, y hacer morir, nos dice Dios también en los Colosenses, en la carta a los Colosenses. Debemos abrirnos. Es fácil a veces identificar nuestras heridas que tenemos. Tú pensar, si te sientes en un estado de amargura permanente, cómo tú eras en tu mejor momento, lo que pasó antes y lo que piensas que puede pasar después. Siempre hay un antes y un después. Las heridas se van acumulando muchas veces
y una herida que me marcó, que fue la principal o la protagonista. Luego vienen diferentes situaciones de la vida que si no estuviésemos heridos pudiésemos manejar y nos rompen, nos corroen el alma, nos amargan. Por eso, para poder sanar esas cosas, es importante nosotros poder buscar seguridad en Dios, quien nos hace recuperarnos en medio de la comunidad, la iglesia, su pueblo, con relaciones sanas y con una nueva cultura de vivir, basados en un Dios que me ama, que es como una madre, como nos decía en esa palabra. Aunque una madre se haya olvidado de ti, yo nunca me olvidaría de ti, porque te tengo tatuado, te tengo tatuada en mi mano. Ya inclusive hoy en día en la ciencia de la conducta humana podemos ver que las heridas no son lo mismo que el sufrimiento. Un trauma, una herida no es lo mismo que el sufrimiento. Con las imágenes cerebrales, en el sufrimiento usual de las situaciones de la vida, el cerebro sigue funcionando, no se apaga. Pero en las imágenes cerebrales, cuando hay una herida emocional o un trauma, el cerebro luce apagado, luce detenido, luce inamovible. Entonces, ¿qué podemos hacer para disponernos a esa sanación? Primero, enfrentar la verdad, afrontar que necesitamos conocer esa verdad y ser libres en él, como Juan 8:32. Confesar que nos duele, dejar de esconder el dolor frente a Dios y abrirnos frente a nuestro Padre. Confesar lo que nos duele. Luego abrirnos, lo tercero es abrirnos al perdón y a olvidar en Cristo Jesús. Yo no puedo con mis fuerzas ni con mi voluntad, pero puedo con las fuerzas de Dios, con la acción del Espíritu Santo, con el amor y la ternura de la Virgen María, con la vida de sacramentos. Luego de que ya yo afronto y enfrento la verdad, confieso y acepto que me duele y me abro a perdonar y a olvidar en el nombre de Jesús, con la acción del Espíritu Santo, entrego ese dominio propio, ese dominio a la acción de Dios, para que no satisfagamos los deseos de la carne, sino andemos en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Luego, hacer un compromiso para darle prioridad a las intuiciones y acciones del Espíritu Santo. Un compromiso no solo de palabras, sino de principios, para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así que abrámonos en este momento, dejemos que Dios en esta oración, únete a mí, piensa en alguien a quien has herido o en la herida que tienes, ese dolor, ese sufrimiento por abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia o cualquier dolor en tu caminar por esta vida, para que Dios encienda mi cerebro, encienda mi espíritu, encienda mi corazón. Levanta tus manos y ora conmigo. Dios Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo, con la acción del Espíritu Santo, te entrego mi corazón herido, mi alma que le duelen situaciones que ha vivido, para que tú me regales seguridad en el amor del Padre, para que tú me ayudes a recuperarme en la acción del Espíritu Santo en mi vida, para que me ayudes a tener relaciones sanas en una nueva cultura que aprendo en el nombre de Jesucristo, de quien todo lo bueno procede, en medio de quien todo se hace y a quien va dirigida la gloria de Dios con los frutos. Te entrego mi corazón, mi mente, quien yo era antes de y quien soy ahora. Señor, con tu misericordia ven y sana mi dolor en el pasado. Te entrego, Señor, mi presente a tu amor, a tu sanación, a tu verdad, para que tu futuro y mi futuro se encuentren y sean movidos por la acción del Espíritu Santo a una esperanza, porque mi fe me lleva a una esperanza que culmina en el amor. Yo perdono y recibo perdón. Yo me abro a sanar del dolor por la sangre preciosa de Jesús, por su infinita mirada de amor, por el abrazo poderoso del Padre que me recibe como el hijo que vuelve a su casa. Amén, amén, amén. Si has experimentado sanación, pues comunícalo, da tus testimonios, invita a otros, comparte este programa Abba Padre Internacional con otros y testimonia. Da cuentas positivas y entusiastas de que hay un Dios que sana cualquier herida de traición, de humillación, de abandono, de injusticia, de rechazo. Es capaz de sanarlo por la acción del Espíritu Santo.
Así que recuerda buscar seguridad en Dios para tú poderte recuperar en la acción del Espíritu Santo, para tener relaciones sanas en Cristo Jesús y vivir una nueva cultura, porque todo Dios lo hace nuevo. Que Dios te bendiga y hasta una próxima entrega en Abba Padre. El padre carmelita Juan Bautista Cordero nos da un recorrido subiendo al Monte Carmelo. Hermanos y hermanas queridos, una vez más sean bienvenidos a esta entrega de Subiendo al Monte Carmelo. Desde Santo Domingo, República Dominicana, les saluda su hermano y amigo Fray Juan Bautista Cordero Cruz, fraile carmelita, y también pues de parte de toda mi comunidad reciban un abrazo y un cariño cálido y fraterno. Buscar a Dios es lo que quisiera compartir con ustedes en esta entrega. En estos días, les cuento, he extraviado una sortija. Yo no soy persona que le gusten las prendas, no me gustan, nunca me han gustado las prendas. Llevo, por ejemplo, este reloj que, aparte de las cosas terribles que he heredado, también las buenas, de mi papá, heredé este reloj de él, y lo llevo conmigo simplemente por el sentimiento que me produce. Pero en estos días he extraviado la sortija que hace 22 años me pusieron en la mano cuando hice mis primeros votos, por primera vez, mis desposorios con Dios, lo cual me ha causado mucha tristeza, porque no lo encuentro por ningún lado, y soy muy cuidadoso con eso. Y he estado buscando desde ayer, que me di cuenta que lo extravié, todo el día y hoy también, pero llegó un momento en el que dije, basta, ya no lo voy a buscar más. Si aparece, aparece, y si no, no aparece. Pero en lo que estoy haciendo esta reflexión, no sé cómo explicarlo, pero he sentido en mi corazón dentro una frase que decía, si de la misma manera que con tanto ahínco buscas algo tan burdo y tan sencillo, aunque sea tan importante para ti, como es esa sortija de consagración, si buscaras con ese mismo ahínco a Dios, otra cosa sería. Y de esto te quiero hablar, mis hermanos, de esto te quiero hablar, porque nosotros también muchas veces confundimos lo importante con lo esencial. ¿Qué es lo importante? Para mí lo importante es encontrar ese anillo que simboliza, como dije al principio, mi desposorio con el Señor Jesús. Para ti, ¿qué es lo importante? Piensa un momento. Extravías la tarjeta de crédito. La revolución en la casa. Hay que buscar hasta en los zafacones. Hasta en los zafacones. No sabes dónde pusiste el pasaporte que está visado y que dentro de 3 días vas a viajar y no lo encuentras. ¿Cómo es posible? Miren, mis hermanos, simplemente para mencionar 2 cosas que nos pueden subir hasta la presión arterial. Y cómo nos ponemos y cómo buscamos y jadeamos y no descansamos. Yo he sacado como conclusión que necesito buscar a Dios así. Y que el día que yo jadee, sude, me inquiete y hasta me suba la presión arterial, ¿por qué no? Buscando a Dios, ese día seguro que lo voy a encontrar entero y para mí. Y encontrándolo y entero para mí, lo encontraré también para ti y para todos los que viven con nosotros. Es importante, hermano, por tanto, que no nos conformemos con lo que ya estamos haciendo. Ir a misa, ir al retiro, ir a la formación, todo eso es muy importante. Sino que también dediquemos esos momentos del día que nos sean posibles en esta vida tan agitada y tan turbulenta, que podamos dedicar al menos 2 minutos para respirar, para darnos cuenta de que estamos aquí, de que estamos viviendo acá, y poder entrar dentro de nosotros, entrar interiormente y encontrarnos allí con nosotros, que es lo mismo que encontrarnos con Dios, porque Dios está ya en nosotros. Y que lo empecemos a buscar en lo más mínimo. No lo busquemos en las cosas grandes,
Empecemos a buscarlo en las cosas menudas y a veces hasta sin importancia de cada día. La sonrisa, el buenos días, el tomar la mano de alguien o que alguien tome mi mano, el acompañar, el simplemente sentarme para que el otro sienta la compañía. Es decir, en todo eso Dios nos habla. Fíjense ustedes, todavía pensamos que Dios es el mudo eterno. No, habla y muchísimo. A mí me ha hablado a través del extravío y de la pérdida de ese objeto que tiene un valor religioso y sentimental para mí, para recordarme que lo importante en mi vida es Él. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos tome de la mano a ti y a mí para que junto con su madre sigamos subiendo la cuesta del monte Carmelo, el monte que es Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, ahora vamos a pasar a Yuderki Sánchez, predicadora de este programa Abba Padre Internacional, que va a continuar con la segunda parte de las obras salvadoras de Cristo Jesús. Continuamos, hermanos y hermanas, con esta segunda parte de este tema. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Recordando las promesas del Señor dadas a través del evangelista San Marcos en el capítulo 13, en los versículos del 33 al 37. Retomamos la importancia de este tema, cómo nos habla el Señor y nos invita a velar. ¿Y qué significa velar? La palabra velar significa estar aferrados a Cristo Jesús en la noche oscura de los problemas de la vida. Interpreto esta palabra con este término, situando la noche oscura. ¿Y qué significa la noche oscura? La noche representa peligros, temores, dificultades, emprendimiento, acechanzas del enemigo. Pero si nosotros, al permanecer en vela, nosotros nos mantenemos aferrados a Cristo Jesús, nosotros venceremos los obstáculos ante la noche oscura. Nosotros venceremos las dificultades del día a día. Permanecer en vela son herramientas que nos fortalecen en nuestra vida de fe. Estar en vela es una característica oportuna de un servidor digno del Señor. Estar en vela es el arma, después de estar revestido de Cristo, que nos ayuda a nosotros a combatir el buen combate. Bendito es el Señor. Estar en vela, hermanos y hermanas, es la garantía que nos da a nosotros que cuando llegue la dificultad, cuando llegue el problema, ya el problema no nos enfocamos en su dimensión o en los obstáculos que puedan interferir en nuestros avances, en nuestra vida de fe, en nuestra convivencia con la comunidad o con nuestra propia familia. Es que cuando estamos aferrados a Cristo, es Cristo ya quien enfrenta el problema, es Cristo ya quien lleva nuestras cargas y nosotros en su nombre somos más que vencedores. Bendito es el Señor. Cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 674. Y nos dice el Catecismo: la venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que de una parte del pueblo endurecida en su incredulidad respecto a Jesús, San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe a Cristo, que os ha sido destinado, quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal,
de que Dios habló por boca de los profetas en el Antiguo Testamento. También San Pablo nos habla de la segunda llegada del Mesías desde la plenitud de los tiempos y en la restauración de un pueblo que Dios reúne para que se vuelva a encontrar con Él. El Catecismo de la Iglesia Católica aquí nos hace varias comparaciones. Nos recuerda que esta promesa de estar en vela, que nos invita a aferrarnos a Jesús, no es más que una promesa de salvación. Y aquí también se nos muestra a Cristo como un Cristo misericordioso, como un Cristo de amor. Recordando en la primera parte, situamos la primera llegada del Mesías, haciendo énfasis en las promesas dadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora en esta segunda parte nos vamos a enfocar en la segunda venida gloriosa del Señor, en su segunda venida después de su gloriosa ascensión a los cielos, a la derecha del Padre, bendito sea su nombre. En este acontecimiento vemos que el Señor nos invita a aferrarnos a Él, pero también en la parábola que describe el contexto de este evangelio, San Marcos se refiere a lo que es un discurso escatológico del Mesías a todos los discípulos. Jesús los está preparando. Con este discurso Jesús se estaba refiriendo a que sus discípulos estuvieran atentos a lo que iba a acontecer. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar con él. Prontamente iba a vivir su pasión y su gloriosa muerte. Y más adelante el escándalo de la cruz. Todo lo ocurrido con Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Sin embargo, Jesús anticipa a los discípulos y les repite constantemente: permanezcan en vela, esperen, oren, permanezcan vigilantes, estén atentos. A cada uno se le ha sido confiada una misión. A cada uno el Señor nos ha llamado por nuestro propio nombre. No permanezcamos dormidos, hermanos y hermanas. La pandemia nos agarró dormidos. Muchas naciones no estábamos listas ni preparadas para recibir esta pandemia. Y a todos y para todos ha sido una gran sorpresa la cantidad de muertos, de pérdidas que hemos tenido a raíz de esta pandemia. Pero el Señor nos continúa advirtiendo y nos incita que su misericordia, que su amor estarán con nosotros, pero también hay una parte que nos toca a nosotros. No podemos permanecer haciendo lo mismo. Muchos cristianos, ante la realidad del COVID, su oración personal se ha perdido. Ya no tenemos esa intimidad plena que anteriormente muchos solían tener. Y ya que a raíz de la pandemia no podemos agruparnos, no podemos estar confinados para cumplir el protocolo de salud y evitar la propagación del virus, pero también el Señor nos permite tener una comunicación directa con Él a través de nuestra oración personal y también el uso de las plataformas virtuales por las cuales muchos grupos de oración hacen vigencia, permanecen vivos, unidos en un mismo espíritu para alabar y glorificar el nombre del Señor. Jesús pide a los cristianos que aunque Él se va, que aunque Él tiene que cumplir la voluntad del Padre, a que no bajen la guardia. Es a esto que se refiere el evangelista San Marcos en el capítulo 13, verso 33-37. Jesús invita al pueblo a no dormirse, a estar atentos como iglesia, a estar atentos como sociedad. Hermanos, no puedes bajar la guardia. No puedes bajar la guardia en tu casa. No debes bajar la guardia en tu comunidad, en tus grupos de oración. Que el COVID no sea un obstáculo que nos impida a nosotros orar. Que la situación actual, que la cultura de muerte que muchos países nos quieren imponer, no sean obstáculos para tenernos dormidos, para tenernos entretenidos en cosas, hermanos, que nos deleitan, que nos ponen a discutir y que nos distraen del verdadero propósito que Dios tiene con nosotros. Y el verdadero propósito que Dios tiene contigo y conmigo
es que tú y yo seamos testigos de que Él está vivo y tiene poder. Dios tiene un propósito de salvación. Dios no quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda. Y Él nos invita constantemente, hermanos, a que despertemos. Él, a través del Espíritu Santo, quiere resucitar en nosotros nuestros sentidos espirituales. Porque muchas veces físicamente tenemos visión, pero no podemos ver en el mundo espiritual. Muchas veces oímos, pero no escuchamos la voz de Dios en medio de la oración o a través de la palabra cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. Muchas veces no somos capaces de discernir los tiempos que estamos viviendo y permanecemos llevando a cabo una rutina de vida de inseguridades, una rutina de vida que cotidianamente hacemos lo mismo y no incrementamos nuestra vida de oración y no nos alimentamos de las Sagradas Escrituras y no acudimos al gran banquete que es la Santa Eucaristía. Pues el Señor nos está advirtiendo, hermano, no bajemos la guardia. Cristo va a cumplir su palabra y Él ascendió a los cielos y está con el Padre. Y el Señor nos advierte a que nosotros tenemos que estar atentos, porque tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo. Y para ello cito la carta de San Pedro, primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, verso 8. Y nos dice el Señor: sean sobrios y estén en vela, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esos mismos enemigos que atacaron a Jesús y que todo aquello que aconteció en Jesús, en su pasión y en su gloriosa crucifixión, tenía que acontecer, hermano. Pero siendo Jesús testigo de todo lo que Él vivió, nos está invitando a nosotros a que tenemos que despertar, hermano. Nosotros somos la iglesia. No podemos quedarnos confinados en nuestros hogares. Tenemos que utilizar las plataformas virtuales. Tenemos que continuar predicando, llevando la buena noticia. Servidor, servidora, despierta en el nombre del Señor. Tenemos un enemigo que ruge buscando a quien devorar. Ruge para hacernos caer en tentación. Ruge para enfriarnos en la fe. Ruge el enemigo para enfriarnos en nuestra oración personal. Sin embargo, Jesucristo, que es el rostro de la misericordia, nos está advirtiendo, nos está activando con la fuerza de su Espíritu y nos invita a estar con Él. Nos recuerda el evangelista que Dios advirtió al pueblo de Dios que aunque ya Él, durante este peregrinar que estamos viviendo actualmente, físicamente Él no esté con nosotros, pero espiritualmente Jesucristo cumplió su promesa y está con nosotros y permanece con nosotros. Bendito sea su nombre. Él nos invita a mantener nuestras lámparas encendidas. Se nos fue confiado el don del amor de Dios, que es la promesa del Espíritu Santo. Y Él nos invita a que nuestras lámparas, a la luz de la palabra, permanezcan encendidas. Esas palabras que el Espíritu Santo nos revela, esa palabra de Dios que permanece viva en el corazón del hombre. Y haciendo énfasis en el numeral 674 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos aclara específicamente tanto San Pablo como San Pedro que había una representación del pueblo judío que estaba endurecido, que hacía resistencia ante Jesús y no lo reconocían como Señor y Salvador. Sin embargo, San Pedro aclara, y cito Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso 14, que después de que los discípulos reciben el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo, los discípulos pierden el miedo. Hay un cambio en la vida de los apóstoles. Ya no son aquellos apóstoles que estaban atemorizados, que vivían a puertas cerradas. Ya eran apóstoles, testigos, como Jesús lo anticipó en Hechos capítulo 1, verso 8. Y ellos, después de haber experimentado aquella experiencia de amor, que eso es Pentecostés, una experiencia de amor de Dios. San Pedro, lleno de Espíritu Santo y con toda autoridad, anunció a todos los presentes: ese Cristo que ustedes mataron,
ese Cristo que ustedes glorificaron. Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos, bendito es el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir a predicar. Ese es el mandato, hermanos y hermanas. Esta es la preparación que tiene que estar en nosotros y que a través de nosotros debemos multiplicar a otros servidores, a otros hermanos en la fe. Tenemos que estar atentos a que Jesús resucitado, que asciende al Padre y que está sentado a la derecha del Padre, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y su segunda venida gloriosa vendrá como juez. Nos va a pedir cuenta, hermanos. No podemos vivir continuando como que todo está bien y haciendo lo que cada uno considere que está bien, conforme a nuestros propios placeres. Tenemos que vivir conforme a que Jesucristo vendrá y quiere de nosotros lo mejor de nosotros y nos va a pedir cuenta. Tenemos que estar conscientes que el Señor viene a buscar los frutos que ya fueron sembrados en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Cada quien será juzgado según su condición, según su parecer, hermano. Sin embargo, a menudo Jesús solía invitar a los discípulos, vele. Y específicamente lo solicitaba en las noches. Permanezcan en vela. Y que esta vela, hermano, sea una vela constante. En aquel tiempo Jesús le pedía a los discípulos que velaran en el huerto de los olivos. Sin embargo, en estos tiempos el Señor nos invita, mantente en vela desde tu casa. Mantente en vela desde ese lugar en el cual en este momento tú te encuentras. Jesucristo el Señor quiere romper las ataduras de nuestra vida. Jesucristo en su infinita misericordia nos quiere librar del pecado de muerte. Nos quiere librar de las trampas del enemigo. Por ello, hermano, no podemos estar cerrados. No podemos ser sordos o estar indiferentes ante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos colaborar con el plan de salvación. Y es por ello, hermano, que Jesús nos está invitando a que, unidos a la fuerza del Espíritu Santo, Él pone de manifiesto a que sus palabras se cumplan en nosotros. Bendito sea por siempre su nombre. Nos dice el Señor que uno de los mayores beneficios de estar en vela es que este tiempo de vigilancia nos ayuda a esperar al dueño de la casa. Interpretando la parábola de San Marcos, el dueño de la casa es nuestro Señor, refiriéndose a su segunda venida. Y a cada uno, a cada siervo, con cada actividad que se le fue asignada, el Señor nos va a pedir cuenta. Y que cada asignación que el Señor nos ha hecho, nosotros logremos cumplir con este mandato. Y que podamos entregarle a nuestro Señor una multiplicación de los bienes espirituales que se nos han sido confiados. ¿Acaso nosotros vamos a permanecer dormidos ante la realidad que estamos viviendo? Es tiempo de despertar, servidores. Es tiempo de levantarnos. San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 6 nos dice: no duerman como los demás, sino velen y permanezcan sobrios, bendito es el Señor. Y esta es la actitud que nosotros, los servidores de Cristo, vamos a tomar. Nos vamos a levantar. Estos tiempos pasarán, vendrán días mejores, vendrán tiempos donde nosotros testificaremos y fue posible salir de la pandemia y fue posible experimentar las dificultades de la vida porque permanecemos aferrados a Cristo Jesús. Es estar aferrados a Cristo, es no dudar nunca de que de Él procede nuestro socorro, nuestro refugio es el Señor. Tenemos, hermanos y hermanas, que estar convencidos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y que aunque sea difícil lo que estés viviendo, aunque esas heridas que a causa de la vida y de ese problema que hoy, que en este momento tú estás pasando, Jesús de Nazaret te dice que Él es el Señor, que no tengas miedo. No tengas miedo, hermanos y hermanas. No tengas miedo,
porque el Señor nos fortalece con el Espíritu Santo y nos va a ayudar a levantarnos, nos va a ayudar a restaurarnos y a volver a unirnos en comunidad y a dar testimonio de que Jesús está vivo y tiene poder. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 11, nos dice: comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando llegamos a la fe. Jesucristo, en su infinita misericordia, nos recuerda en este pasaje bíblico: es tiempo, ya es hora. Es tiempo, servidor. Es tiempo, servidora. Estamos cerca de alcanzar la promesa dada por nuestros padres, la promesa que el Señor estableció para su pueblo elegido. Y nosotros, en el nombre de Jesús, seremos levantados. La misericordia de Dios restaurará a su pueblo. Las naciones recuperarán su identidad. Y Dios hará de todas las naciones un solo pueblo. Y adoraremos y glorificaremos el nombre de Jesús y seremos parte de su pueblo. Bendito sea por siempre su nombre. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que permanecen en sintonía y que han creído que Jesús es el Señor y que de Él nos llega la salvación. Dios te bendiga. Criterios sobre demonología. ¿Puede el demonio provocar mala suerte? Esta es una pregunta que con mucha frecuencia nosotros la encontramos en las personas que acuden a los ministerios de intercesión, a los ministerios de liberación. Esta es una consulta frecuente. Lo primero de todo que habría que contestar es que desde una perspectiva cristiana, hablar de buena o mala suerte es un modo superficial de decir las cosas. Lo correcto o lo que externamente aparece como mala suerte ha de ser considerado como una prueba. Lo que externamente aparece como buena suerte ha de ser considerado como una bendición. En ese sentido, Dios permite el mal a través de todo tipo de causas segundas, entre las cuales está el demonio incluido. Aquí siempre hay que aplicar el discernimiento. Si yo hice un mal uso de mis finanzas, no puedo decir que fue el demonio. Si yo tuve una vida desordenada y de repente estoy en la ruina, no puedo decir que fue el demonio. Siempre todo tiene que llevarse a cabo al discernimiento. El discernimiento debe aplicarse en todo tiempo. Sí, hay ocasiones en que el demonio afecta, ¿verdad?, el sufrimiento de las personas, siempre y cuando Dios lo permita. Pero siempre tenemos que llevar todo esto a la oración, al discernimiento y encontrar el origen para hacer una oración dirigida en el Espíritu y que dejar que el Espíritu del Señor realice el plan salvífico que Dios tiene para nosotros. Así llegamos a este programa de Abba Padre Internacional, deseándoles a ustedes muchas bendiciones en estas Navidades que se van acercando. Ya estamos en el Adviento, ya se siente la brisa fresca, ya se siente el ambiente navideño, aunque estemos en una situación especial en estas Navidades. Preparemos nuestros corazones para que la gracia de la bienaventurada Virgen María nos llene para nosotros reforzar nuestra fortaleza espiritual y seguir creciendo en ella, porque crecer en María es llegar a Jesús. Hasta la próxima, mis hermanos, muchas bendiciones para todos. Queremos